donde pastorean nuestros pastores Bianca y Fernando Yodrat. Es más que un privilegio de estar aquí con mis hermanas para poder compartir este hermoso momento de compartir nuestro cuarto podcast de jóvenes escogidos para este tiempo bajo el tema ¿por qué es necesario el proceso? Y ahora le voy a estar pidiendo a nuestra hermana Mariana, y mi nombre es Jasmine, que lleve la oración para empezar este hermoso podcast. Amén. Amen. Gloria a Dios. Thank you, Jesus, for this day, God. Let it be you talking. Let it be you, Holy Spirit, taking control of this podcast. Let it be only words coming out that is from you, God, to help other youth, to reach whoever who is watching this, to let it be used to them, to help them in times of need and help them in whatever process they may go through, God. That it is you, God, working, God, and let it be you speaking through us. Take control over our minds, God, and let this help others, God. In Jesus' name, amen. Amén. Gloria a Dios. Y en esta noche nuestro podcast va a ser un poquito más diferente porque estamos con una de las adoradoras de la casa, nuestra hermana Yaritza Cruz. Ella es una persona muy special, alguien que ha dado mucho ejemplo en la iglesia y el Señor ha levantado aún de diferentes cosas que ella ha pasado y nos va a estar contando de unas de esas cosas hoy. Y Mari, ¿quieres empezar tú? Ok, sí. Primero te voy a dar una pregunta. ¿Cómo supiste que ibas en un proceso de parte de Dios? ¿Cómo lo supe? Como ya esto ya no es nada, eso es algo como Dios me está procesando. Bueno, lo que pasa es que al principio yo no conocía al Señor, entonces no sabía que todo lo que yo estaba pasando en aquel momento pues era lo que me iba a encaminar a en algún momento conocerle. Entonces en ese momento yo no sabía que era un proceso que venía, quizás que era necesario de parte del Señor que yo lo pasara para llegar hasta donde estoy ahora. Pero ahora es que yo entiendo que todo eso que yo pasé era necesario para yo poder estar aquí. Por eso es que la Biblia dice que las cosas que no entiendes hoy las vas a entender mañana. Sí, Entonces amén. eso fue en mi caso lo que me sucedió. Bueno. Ok, amén. Y ahora para la segunda pregunta, ¿a cuántos años tuvo un encuentro con el Señor? ¿A cuántos años? Sí. Mira, yo creo que así debería tener como unos 5 o 6 meses de haber nacido por un sueño. Oh, wow. Sí, tuve un sueño que estaba pasando yo una separación con mi esposo, nos habíamos separado y estaba bien desconsolada y tuve un sueño. Me sentía bien sola, bien triste y tuve ese sueño en el que vi, o sea, no le vi su rostro obviamente, pero sí estaba él ahí y me abrazó. Wow. ¿Entiendes? Y entonces esa fue como que la experiencia que a mí me marcó, que ahí yo dije, wow, tú eres real, Wow. eres real. Wow. Ok. Otra. ¿Crees que si este proceso nunca sucedería, serás el mismo? No, si ese proceso no me hubiera sucedido, yo creo que no hubiera conocido, nunca hubiera conocido lo que es la iglesia, ya que me crié en la iglesia católica. Yo creo que nunca hubiera conocido lo que es el evangelio. Wow. ¿Y cuál fue una de las pruebas que marcó su vida y cómo obró Dios en ella? Hay muchas. Mira, yo creo que lo que más yo puedo decir que me marcó fue todo el proceso que viví desde mis 15 años, desde que me fui de mi casa, todo lo que pasé, tantas veces que tuve la muerte tan de cerca, y esas cosas marcaron, y ese fue, yo creo que lo más difícil que tuve que pasar. Es que eso fue el punto clave que me llevó a conocer a Dios. Punto, es que fue eso. O sea, aunque lloré, sufrí, tuve muchos años, me costó perdonar, pero hoy le agradezco a Dios por eso. Definitivamente le agradezco a Dios por eso.
Gloria a Dios. Y también puedes decir un poco como cuál fue tu proceso. Mira, yo siempre fui una niña muy sola, muy sola. No recibí el amor que necesitaba de mis padres, ni de mi hermana, ni de mi familia. Siempre fui muy aparte y eso fue lo que me llevó a que cuando conocí a esta persona, decidí de una irme de mi casa. Y ese fue el error o el propósito, ¿sí? Que me llevó a... Ese proceso fue bien difícil, bien difícil, bien difícil. Ese hombre me hizo mucho daño. Sí, cosas que tal vez tú solamente las imaginarías o las vieras en las películas, pues a mí me sucedieron. Y pues ese proceso fui maltratada, violada, estuve prácticamente presa en mi propia casa, no podía ver mi familia, no podía hablar con nadie, no tenía amistades, estuve en depresión. Ahí comenzaron mis ataques de pánico, de ansiedad, por culpa de todas esas cosas que me tocó vivir. Y yo creo que ese fue el proceso más difícil. Fue el más difícil, el que me ha marcado, el que puedo decir, wow, Dios sana de verdad el corazón. Porque me costó mucho perdonar, me costó mucho olvidar. Y hace unos años atrás te diría que no podría contar nada de eso. Sí. Pero es Dios mismo que da como el poder. Sí, es que solo Dios pudo haberme sanado, porque definitivamente no hay psicólogo, no hay medicina que realmente pueda sanar una herida como esa. Solo Dios era lo único que podía. Y estando en ese proceso, ¿cómo cree que si tal vez la ansiedad y todo lo que le pasaba hubiera tomado un control sobre usted, algo hubiera pasado? Sí, posiblemente no estaríamos aquí. Quizá. ¿Y qué te mantuvo en tu proceso? Como que seguir peleando, seguir caminando. Sí, cuando enfrentabas ansiedad, cuando Sí, se enfrentabas a como todas depresión, esas cuando venía cosas. todo eso, tal vez no tenía todavía conocimiento del Señor, pero No. ¿qué era te lo que le mantuvo? ayudaba? No, yo no conocía en ese momento al Señor. Sí, ya me habían llevado a una iglesia pentecostal. Y en ese momento la que era mi cuñada, pues me había enseñado a orar, me había comprado una Biblia. Y pues empecé a tener como que, aunque no sabía realmente lo que estaba haciendo, pero en mi desespero, pues yo le decía, Señor, ayúdame, sácame de esta, yo no quiero, realmente no quería morir. Y era algo que vivía casi diario. Y entonces era como que no conocía a Dios, pero sí supe, aunque no lo conocía, que fue él quien me libró de tantas veces de morir. ¿Y siempre cantaba desde niña? No. ¿O eso fue? ¿Cómo ¿Cómo? fue eso? No, mira, cuando ya me separó de esa relación y conozco a mi actual esposo, que la mamá de él, la pastora Bianca, y me llevan a la iglesia donde ellos perseveraban allá en Puerto Rico. Recuerdo que en ese tiempo Bianca se acababa de casar con Fernando. Ella estaba embarazada, acababa de tener a Nezaret. Y cuando Fernando empezó, en ese tiempo Fernando se apartó y después volvió. Cuando él vuelve, él es el que en una ocasión me dice, cantarás. Wow. Pero yo nunca había cantado, yo no sé, en la ducha, como todo el mundo. Sí. Pero él fue el que por primera vez me dijo que iba a cantar. ¿Y cómo sucedió eso? ¿A cuántos años pasó? Después de eso yo creo que, wow, no recuerdo bien, son muchos años, pero creo que como un año después, posiblemente. ¿Nos puede contar un poquito más de esa experiencia? ¿Cómo fue? ¿Cómo se sintió? Pues mira, que la primera vez que cogí un micrófono en mi mano es que mi pastor era
él te cogía de sorpresa. Y un día me dijo, ay, Arisa, pasa para que cantes un coro. Y yo, como que me dio un leve ataque, pero lo hice, fue la primera vez. Ya luego después, pues entonces él me siguió, me bauticé. Y entonces él me empezó a dar parte. Creo que si no me equivoco, la primera alabanza que canté fue la de Lo único que quiero es adorarte. Oh, wow, esa letra. Lo único que hermosa. quiero es adorarte. Esa alabanza en ese tiempo fue como el primer amor, como diríamos. Sí. Sí. Y habla mucho a su vida también. Sí. Y otra alabanza que me gusta mucho es Cristo yo te amo, que creo que fue la segunda que canté. Porque realmente yo no sabía dónde yo estuviera si no hubiera sido porque Cristo me rescató. Sí. Porque Él me buscó y yo no lo busqué. Sí. Pero sí, fue una experiencia difícil de olvidar. ¿Qué crees que Dios que te quería enseñar en ese proceso, como algo importante que Él te quería enseñar? Bueno, no sé exactamente qué me quería enseñar, pero sí te puedo decir que como yo te voy a hablar de hoy día, de que Dios sana si Dios no me ha sanado primero. Como yo te voy a hablar de que Dios cura las heridas del corazón si Dios no me ha curado a mí las mías. Eso sí. Entonces yo creo que cada proceso lo que te enseña es que, o sea, es para testimonio, porque es que todo pasa porque es para Dios glorificarse, para testimonio, porque si tú no lo vives, ¿cómo lo vas a predicar? Eso, ya. Entonces a veces nos quejamos del proceso, pero es que son necesarios. Sí, porque uno tiene que pagar un precio por Exactamente. todo. No es como que se lo va a dar solo en la mano. Exactamente. ¿Cómo empezó a componer alabanzas? ¿O cuándo empezó ¿En tu eso? proceso? Ujú. Cuando empecé, Ujú. la primera que escribí, que no fue la que saqué, es otra, aún no la he sacado, ya pronto. La primera que escribí, que se llama Sobreviví adorando, esa alabanza Dios me la dio en ese proceso, porque fue como algo pasó. Yo era parte ya de los músicos de la iglesia y con el líder como que tuve como un encontronazo, digamos, y yo me senté, yo me autodiscipliné. Porque hay gente que se queda, tú sabes, tocando y cantando, aún haciendo las cosas mal, pues no, yo me autodisciplino. Wow. Aunque no me disciplinen, yo me autodisciplino. Y yo me senté. Pero tenía como que ese rencor, tenía como que esa con él, y eso no me dejaba como seguir. Y entonces vino una muchacha, se llama Desiree, y me abrazó y me va a hablarme de parte de Dios y me dijo: has sobrevivido porque te has mantenido adorando, has sobrevivido adorando. Wow. Y esa alabanza, eso fue como que yo dije, el día que yo tenga un ministerio le voy a poner Sobreviví adorando, porque esa palabra me marcó, porque realmente yo a veces le digo, ahora mismo este tiempito aquí que estuve sentada, unos meses estuve sentada, yo dije, es que si yo no te adoro, yo me muero. Es que es como el respirar, lo necesitas. A veces no es que uno quiera estar al frente. De hecho, la adoración no es una alabanza, ¿verdad? Es un estilo de vida. Pero para uno como adorador, es como que eso te llena, Sí. como que eso te fortalece. Y de la alabanza que compuso, ¿hay una letra específica que la marcó? ¿O hay una letra específica que habla mucho a su vida? De la que saqué. Sí, Sí. recientemente. Es que esa alabanza salió de una prédica de Mario. De una prédica de Mario que estaba hablando de Jonás, del capítulo 2 de Jonás. Y recuerdo que él comenzó a predicar y yo empecé a escuchar lo que él estaba diciendo y yo estaba sentada ahí. Y yo, wow, es que eso es como si lo hubiera escrito yo. Y comencé a tararear y le escribí. Mientras él predicaba, Señor, perdóname, pero yo estaba escribiendo. Yo estaba escribiendo. Y de ahí saqué la estrofa y ya después
lo que es el coro, y el coro me salió así de la nada. Yo estaba, no recuerdo qué era lo que me estaba pasando, no recuerdo realmente lo que me estaba pasando, pero sí comencé a dar gracias y comencé, Señor, gracias porque las pruebas son necesarias, gracias por el sufrimiento, gracias por los procesos. Y pues ahí, eso fue bañándome, ni me enjaboné, yo creo. Salí, escribí rápido porque si no, pues a uno se le va. Y Sí. es que esa alabanza la saqué primero, las dos fueron tan basadas en, tú sabes, en procesos, pero esa es como que es como que me marcó a mí. Sí, le impactó. Ujú. Cuando la escribí. ¿Y por qué para ti tú sientes que el proceso es necesario? Es que todos los procesos son necesarios. ¿Cuántos ejemplos te puedo dar hasta en la Biblia? José, a mí me encanta José, siempre lo pongo de ejemplo, porque es que si los hermanos no lo traicionan, no lo tiran al pozo, no lo venden, no llega hasta donde Faraón, no hubiera después podido sustentar al pueblo. Sí. Entonces, el proceso fue necesario, y los procesos a veces son necesarios, porque es que si no tenemos la vivencia, como le dijo Dios a Job, como le dijo Job a Dios, de oídas que había oído, Sí. pero en medio del proceso fue que conoció a Dios. Ujú. Y los Sí. procesos a veces nos hacen conocer a Dios. Yo busqué la definición de la palabra proceso y decía que es trabajar en pasos hacia una promesa. Y es cierto por lo que estaba diciendo, porque si, como José no hubiera pasado por todo eso, y también Job, si Dios no hubiera permitido todas esas cosas que le ocurrieron, él nunca hubiera llegado a todo lo que pasó, ¿me entiende? Y va con como lo que hablaban aquí en la campaña de jóvenes, que para todo lo que anhelamos en Dios hay que pagar un precio. Claro. Sí. Y el precio significa esfuerzo, pérdida y sufrimiento, porque a veces el proceso puede ser algo que nos quebrante, o tal vez al mismo tiempo yo sé que hay personas que sí, que están en el sufrimiento, pero gloria a Dios, pero hay otros que están, gloria a Dios, con la cabeza abajo. Cuando en esos momentos tenemos que enfrentarlo todo, aunque nos duela, y a veces tenemos que dejarnos de decirle no a la voluntad de Dios y aceptarla. Y es algo que a veces cuesta, porque yo dije esto también cuando empezamos la campaña, que Dios no te va a entregar algo without you working for it. Pelearlo. Ujú. Como es un trabajo, ¿cómo tú quieres que te paguen si tú no trabajas? So it's like, son cosas que uno tiene que pasar para que uno pueda cambiar y ser diferente. Y ¿qué tienes que decir tú de eso? Pues aquí también tengo una definición del proceso que dice, hay algunas cosas que deben suceder en nuestras vidas antes de que podamos dar un paso hacia lo que Dios tiene para nosotros. Como también el proceso necesitamos entender que es necesario, porque necesitamos, ahí Dios nos puede hablar, dar experiencias para que podamos prepararnos para lo que quiere dar. Cuando ya pagamos el precio, ya que podemos como receive lo que Dios ya quería que we learned, or like para que podamos ver su gloria después de un proceso. Porque Dios pide a veces como ni son cosas, a veces para nosotros puede ser como big deal, pero a veces esa batalla en la mente que tenemos, o esa tristeza, o tal vez alguien que no edifica nuestra vida, Dios nos dice dámela, y nosotros por no aceptar su voluntad no queremos, y es algo que nos cuesta. Pero ¿cómo pretendemos predicar? ¿Cómo pretendemos adorar? Como otros lo hacen sin aceptar lo que Él quiere por nosotros? Y muchos a veces no quieren venir a Dios porque, es que yo no quiero sufrir. Pero es que, exacto, entonces a veces tenemos que entregar a Isaac para que Dios haga lo que tenga que hacer. Necesitamos sufrir. Sí,
necesitamos sufrir y pasar por esos momentos que tal vez nos hagan sentirnos en nuestro peor momento, pero en esos momentos son los donde Dios se glorifica más. Y una pregunta para usted, Yeri. En ese momento cuando estaba en ansiedad y en depresión, obviamente fue algo muy difícil, pero ¿qué le puede decir a la juventud que está afuera, que tal vez no ha conocido a Dios todavía y tal vez viendo este video pueden edificarse de algo de eso? Cualquier persona. Mira, lo que pasa, la ansiedad es más común y la depresión es más común de lo que la gente se piensa, aún en la misma iglesia, porque yo lo viví dentro de la iglesia, ¿entiendes? Entonces, yo busqué aquí la definición de qué es ansiedad. Dice, estar muy preocupado por el futuro y acerca de que sucedan cosas malas, presentar reiterados episodios de miedo intenso, repentino e inesperado, que se producen con síntomas como palpitaciones del corazón o dificultad para respirar, o sentirse mareado, tembloroso, sudoroso, dolores, molestias inexplicables, falta de aire, trastorno de pánico. Un trastorno de ansiedad puede provocar aislamiento social y depresión clínica, y puede afectar a la capacidad de la persona para trabajar, estudiar, realizar actividades rutinarias. La ansiedad, es que eso es tan común y es que yo no te sabría ni cómo explicar, porque es un miedo que te consume. Sí. Es un miedo que te consume. Yo en mi caso, se me paralizaban las manos, las piernas. Era como si se me durmiera todo el cuerpo. Entonces es un miedo inexplicable que a veces no sabes ni por qué. Sí. Porque me daba de la nada. Estos meses que pasaron, eso era, a veces estaba normal, comiendo, y era como, ¿qué pasa? Sí. ¿Entiendes? El día que yo llamé a la pastora en el carro, yo le dije, no sé qué me pasa, no sé por qué estoy así. O sea, es el mismo enemigo. Sí. Entonces llegaron momentos en que yo decía, Dios mío, llévame contigo, ya no quiero seguir pasando por esto. O sea, es horrible. Entonces yo dije, Señor, muéstrame cuál es la puerta que tengo abierta, qué es lo que estoy haciendo para cerrarla, porque ya no quiero, tú sabes, ya no quiero seguir en esta condición. Entonces el problema de mucha gente es que no admiten en la condición en la que están. Sí. Entonces, cuando tú no admites la condición en la que estás, es difícil tú salir de ahí. Sí, porque a veces queremos como que nosotros pelearlo solo, pero siempre, hasta en la Biblia creo que dice que uno necesita un compañero. Siempre necesita alguien con quien pelear. Porque a veces tú puedes ganar una batalla solo, pero con más personas es mejor. Siempre es así. Y tú estando en tu casa y todo eso, obviamente tu familia tuvo que ser como un witness de lo que estaba pasando. Y cómo ese proceso te ha ayudado con tus hijas, o cómo te ha impactado a ti con tu familia. Mira, yo te soy bien honesta, es que yo soy bien guardada con mis cosas. Y yo no les cuento. O sea, sí, mi esposo se dio cuenta por el hecho de que me vio. O sea, le tocó presenciarlo conmigo y esas cosas así, pero yo de decir, mira, estoy con ansiedad, no me gusta mostrarme, no me gusta mostrar debilidad, y no por creerme fuerte, sino porque no me gusta, por ejemplo en el caso de mis hijas, demostrar debilidad frente de ellas. No me gusta demostrarles el que estoy pasando por algo difícil, porque muchas veces nosotros como padres, si nosotros menguamos o decaemos, ahí nos llevamos a los hijos enredados. Entonces a mí no me gusta, si me toca llorar, mejor me voy al carro, mejor me voy al baño, no lo sé. Nadie a veces me dice, mami, yo te escucho en el baño, ¿entiendes? Pero trato de que no me vean, ¿entiendes? De no demostrarlo, porque realmente ahora, en el caso de ahora, antes no, pero en el caso de ahora, pues yo entiendo que pues Dios es mi ayudador, y Dios, o sea, yo sé que el poder de la oración. Y yo pues lo que hacía era, Señor, ayúdame, quítame esto, tú sabes, ya con otra mentalidad. En el caso de tiempos pasados, pues ya era una cosa difícil con la que yo trabajaba. Realmente, si te digo ahora cómo lo superaba, te miento, porque no sé. Era el mismo Dios ayudándome, porque sin yo saberlo.
porque no, ahora yo sé cómo combatirlo, pero antes no sabía. Entonces, lo que yo le puedo recomendar a la juventud, si hay alguien que está pasando por esto, es que, o sea, Dios es el único. Dios es el único. Aquí no hay psicólogo, no hay pastillas, no hay nada. Todo eso es momentáneo y terminan haciéndote daño al final. O sea, Cristo es la única solución. Cristo es la única persona que nos puede quitar la depresión, que nos puede quitar toda ansiedad, todo ataque de pánico, cualquier cosa. O sea, para Dios no hay nada imposible. Entonces, mi recomendación es buscar a Cristo, no hay otro camino. Eso sí. Y en ese proceso que pasó también, le ha enseñado muchas cosas, pero también le ha ayudado para poder ayudar a otras personas. Sí, claro. ¿Y alguna vez se ha enfrentado con alguien que tal vez esté pasando por algo similar o algo igual? Fíjate, no me ha tocado tener o sea, que alguien esté como que esté pasando por esa situación así ahí. No me ha tocado, pero si se diera el caso, pues ya yo sé cómo trabajarlo. Sí. ¿Entiendes? Y número 1, nada mejor que una oración. Y número 2, pues ya cuando, mira, la ansiedad, uno se desespera, porque en mi caso yo no me sentía respirando, entonces como me mareaba, no podía respirar, y entonces lo importante uno es calmarse, porque si uno no se calma y en verdad pegar a reprender, porque eso es un ataque del mismo enemigo, porque sabe por dónde, en mi caso pues ya sabe por dónde darme, por ahí, porque sabe que eso, o sea, los eventos que a mí me marcaron fueron los que me provocaron el que yo tuviera ansiedad, el miedo. Ahora mismo yo puedo estar aquí normal tranquila y aquí pegan a discutir dos personas y a mí me entra un pánico por esos mismos miedos. O sea, ya ahora pues yo lo manejo, pero antes yo me ponía bien nerviosa, incluso a veces mi esposo es como medio, y se pone en la calle a pelear con la gente, y yo, cálmate, tú sabes, porque yo me pongo nerviosa. Sí. Porque es algo pues que, tú sabes, son cosas que marcan a uno, pero hay que saber, Dios es lo único que ayuda a uno. Sí. Amén. Y en esos momentos que usted estuvo mal y todo eso, aún en la iglesia usted nos mencionaba que el enemigo trató con usted como de sacarla de una manera. ¿Puede contarnos un poquito más de eso? Sí, mira, el año 2023, yo lo empecé con ataques de ansiedad. Recuerdo aquí me dio uno allí, aquí mismo en la misma iglesia. Pero se me fueron una oración que el pastor hizo y no me volvieron a dar. Pero entonces ahora al final me volvía. Entonces como que el enemigo está ahí, tú sabes, tratando de sacarme, pero mira, hay que dejar de ponerle excusas a Dios para irse, porque nomás pasamos por un pequeño proceso y rápido nos queremos salir corriendo. Sí, amén. Y yo pues a pesar de que estaba como estaba, en la condición que estaba, que nadie sabía, yo seguía viniendo. Sí. Y muchas veces yo me llegaba del trabajo a casa, las nenas lo saben, y eso era dormir. Y ella era la que vestía, venía, mami, la iglesia. Si no hubiera sido por ella, yo creo que, tú sabes, porque ella era la que, mami, tú sabes, vamos para la iglesia, estás tarde, vamos, vístete, estás durmiendo. Y entonces, ellas me ayudaron bastante ahí, aunque no lo supieran, porque yo estaba bien débil, bien débil, no estaba orando, no estaba ayunando, estaba con una decadencia que yo creo que jamás la había tenido. Y entonces por ahí entró la ansiedad. Es algo muy feo porque yo me acuerdo que también cuando yo creo que tenía los 14 años y también me pasó lo mismo, pero era como, lo mío era más como
que tenía miedo de que alguien me lastimara, porque a veces uno pasa por un montón de situaciones que lo marcan y a veces pienso que es algo que daña a uno mentalmente y ahí es donde primero piensa los pensamientos, que esto y que lo otro, pero Dios siempre se glorifica en ello. Y aún la ansiedad, me acuerdo un día que estaba en mi cuarto y me pasó lo mismo. No voy a contar todo porque no edifica, pero fue como algo que uno ni sabe, uno está tranquilo en un momento y después solo le pasa. Solo le pasa. Y fue algo que me turbó mucho, que hasta un punto quería quitarme la vida. Y es algo que uno no... Y después es como que todo se para y después usted vuelve al momento y dice, ¿por qué yo me sentí así? Entonces son mismos demonios, el mismo enemigo tratando de dañarnos porque sabe cuán fuerte podemos ser y somos en Dios. Claro, es que hasta en la Biblia hay tantos ejemplos, empezando por Elías. Elías, después de matar a los 450 profetas de Baal, no entró en depresión solo porque Jezabel lo amenazó. ¿Entiendes? Entonces tú te quedas como que, wow, Elías, o sea, estamos hablando de Elías. Yeah. Y entró en una cueva en depresión. O sea, es que es el miedo. Si tú le tienes miedo empezando por el enemigo, ya por ahí te cogió. Sí. Por ahí te cogió porque esa es la clave de lo que es la ansiedad, la depresión, el miedo. O sea, Elías, yo había anotado por aquí también Jonás. Porque también no solo por en Jonás, lo voy a leer, porque es que no recuerdo bien exactamente lo que dice. Jonás 4, del 8 al 10. Jonás 4. Jonás estaba enojado. Dice, el Señor le respondió, ¿te parece bien enojarte por esto? Entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada. Luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba ver lo que le acontecería a la ciudad. Ahora bien, el Señor Dios proveyó que una planta frondosa creciera allí y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Esto le trajo alivio y Jonás estuvo muy agradecido por la planta, pero, ahí está el pero, pero Dios también proveyó un gusano. Al amanecer del día siguiente, el gusano se comió el tallo de la planta, de modo que se marchitó. Así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. El sol golpeó su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó, es mejor morir que vivir así. Entonces Dios dijo a Jonás, ¿te parece bien enojarte por una planta que murió? Y Jonás le dijo, sí, replicó Jonás, estoy tan enojado que quisiera morirme. O sea, eso es depresión. Cuando tú deseas que tú quieres morirte, eso es depresión. Sí. Eso es ansiedad. Entonces, o sea, no solo Jonás, tenemos a Job, también entró, también quería morirse. Sí. Job también quería morirse. O sea, él maldijo el día en el que nació. Sí. Y el más que me impactó, que no me había puesto a pensar en él, es en Judas. Judas se suicidó. O sea, la depresión, la ansiedad es algo que si no te cuidas de Satanás, Te Ujú. mata. fue tanta su angustia y su tristeza que no pudo lidiar con su dolor y se suicidó. O sea, la depresión es algo bien serio y eso es un demonio que los cristianos no podemos tener porque, y más nosotros, que tenemos conocimiento. Porque a veces no sabemos cómo lidiar con las cosas. Sí. Nos dejamos llevar por nuestros sentimientos cuando no tiene que ser así. Exactamente. ¿Y tú, Mariana, has pasado por una situación similar? Sí, yo sí, también, pero para mí fue mucho como el depresión y también el suicidio. Pero para mí es porque yo no sabía mucho del Señor, yo no sabía cómo lidiar con eso. Y pues ahí es donde el enemigo ahí mucho
él ya sabía dónde yo estaba como muy weak. Y ahí es donde en mi cabeza con los pensamientos y pues ahora yo ya sé cómo a vencerlo, como Contraatacar. Ajá, eso. Pero cuando no, eso es duro, eso es algo que ahí tú piensas como cosas y tú te sientes como tan sola como nadie, pero no sé, ese proceso, eso sí es algo que a mí me marcó mi vida Sí, también. es que si uno no está bien metido con el Señor, No sabes. no sabes, porque eso es bien difícil. Ujú. Es bien difícil Si batallar no con la tienes depresión. nada. Es Y bien difícil. más porque yo no tenía como nada de cómo hacerlo, cómo lidiar con eso y cosas así. Ahí es donde el enemigo me entró, pero después Dios ahí trabajó conmigo, me habló, me enseñó a orar, ayunar y me enseñó la Biblia también, o como historias como tú puedes vencer cosas que el enemigo, como con Dios somos más fuertes, somos más que vencedores, Así es. dice su palabra. Sí, amén. Y pues ahí es donde aprendí que yo puedo. Esto es chiquito, porque cuando tú ya con Dios, ya tú ya ves como depresión, suicidio y todas esas cosas como chiquito. Eso es algo como ya, pero porque ya estás con Dios. Pero antes eso fue algo grande para mí y que yo I dealt with. Yeah. Y a veces puede ser un poco más como difícil para otros porque no muchos van a hacer lo que nosotros hicimos. Sí. Porque hay muchos que agarran ese dolor, esa depresión y se salen de las manos de Dios. Exacto. Y tienen libre albedrío de poder dañarse a ellos mismos. Sí. Y eso es algo como kind of scary, but at the same time depende de la persona. Porque hay personas que con eso se dañan y después no vuelven. Y le echan la culpa a Dios cuando Dios no les ha hecho nada. Oh, que Dios tú no estuviste ahí, pero si tú no lo dejaste entrar, ¿cómo tú quieres que Él esté? Entonces no... Y también si no crees que Dios no está ahí contigo. Exacto. ¿Cómo vas a decir, oh, Dios no está conmigo, pero tú no crees que Dios está Y no quieren abrirle su corazón. Porque a veces Dios, como lo dije antes, le dice, dámelo. No pelees sola, no pelees solo. Pero a veces no queremos por el miedo, por el no querer sufrir, pero tú mismo te estás haciendo sufrir. Entonces no tiene mucha lógica porque aún hay gente en nuestras vidas que Dios pone en nuestro camino que son para edificarnos y para ayudarnos y para levantarnos. Y aún a veces no queremos esa ayuda. Y usted cuando pasó todo eso también, aparte de Dios, ¿quién más estuvo en su vida que le ayudó a poder levantarse de nuevo? Solo Dios ayuda. Sí, pues como te dije ahorita, yo no le cuento nada a nadie. No es que no me guste, ¿cómo se dice? ¿Ayuda? No es que no me guste la ayuda, ni como a veces me dice Bianca, que no puedo estar de llanera solitaria. De llanera solitaria, es que a veces me gusta aprender a pelear sola. Sí, eso. ¿Entiendes? Porque hay veces que la gente no va a estar. Hay veces que la gente no va a estar, entonces muchas veces dependemos de que ora por mí, de que haz aquello por mí, de que ayuna por mí. Hazlo tú. Sí. Amén. Yo cuando me siento mal, yo me unjo lo que me duele, me oro, porque tú sabes. Entonces, y yo pues he aprendido a depender de Dios y de mi propia oración. Muchas veces dependemos de que venga uno a ponerte la mano encima. Cuando tú te la puedes poner tú mismo, Dios también te dio autoridad. Sí, eso. ¿Entiendes? Entonces yo pues me he enseñado a eso. Antes yo, no, ay, ora por mí, siempre estaba pidiendo oración. La oración no es pedirla no es mala, pero hay veces que aprender a pelear uno solo. Porque hay veces que tú llamaste no te va a contestar el teléfono. Y entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a tirar a morir? Porque no te contestaron el teléfono. Entonces, pues yo pues prefiero pelear, tú sabes, mi batalla, no sola, porque en aquel día yo llamé a la pastora, porque no podía ni concentrarme en orar yo misma por mí. Y la llamé, ¿ves? Tú sabes. Pero si ella me hubiera respondido, ¿ah? Entonces, pues me iba a tocar pelearlo sola. Sí. Entonces, pues ahí es cuando yo prefiero siempre, yo aquí, como en otros convivios de damas que le he dicho a las damas,
Aquí ninguna puede decir que yo la llamo, pero para nada. A ninguna. Ni la testeo, a no ser que sea que ellas me pidan algo o qué sé yo, porque yo no trato de, tú sabes, mantenerme aparte, no solo porque ya he sido así, siempre he sido así, es como, mira, aquí vino un predicador, no recuerdo el nombre, lo trajo Yossi, y recuerdo que él me dijo, de parte de Dios, me dijo, si la gente supiera, me dijo, pero yo sé, porque si la gente supiera, hay mucha gente que a veces no entiende y critican la manera a veces de ser de una persona, pero a veces no entienden por lo que esa persona ha pasado y por qué esa persona es así. Y pues a mí las cosas, los golpes de la vida me han enseñado a ser sola, solitaria. Cuando necesito ayuda, de verdad yo la pido, porque yo paso aquí a que oren por mí. Sí. Pero de yo depender de la gente, de mira, me pasa esto, me pasa aquello, ora por... No, nunca me vas a ver haciendo eso, a no ser que de verdad que ya sea que ya yo esté completamente en el suelo y yo no pueda más. Pero mientras yo pueda, yo me esfuerzo y yo lo hago, porque he aprendido a depender de Dios y de que Dios me ha dado autoridad a mí también. Y para un joven que está empezando, ¿cómo cree que le puede decir que busque ayuda? Mira, para empezar, tenemos que aprender a no recibir los dardos del enemigo. Si tú lo dejas que entre en la mente es demasiado poderosa. Sí. Y yo por lo menos he aprendido que cuando a veces estoy aquí en el culto, el enemigo le tira a uno duro. Y a veces tú me ves ahí y yo estoy hablando, yo que estoy reprendiendo, yo pensando que salte de mi mente, porque es que a veces uno quiere estar y el diablo es malo. Sí. El diablo es malo. La gente se piensa que no, hasta en la iglesia te tira los dardos. Sí. Eso es. Mi peor batalla ha sido en la mente. Hay una alabanza que se llama Batallas Mentales, y esa alabanza cuando yo la escuché por primera vez, yo la quemé. Porque es que, o sea, las batallas mentales son bien fuertes y en los jóvenes. Ahora, o sea, si para nosotros como adultos que estamos un poco más crecidos en lo que es el evangelio, se nos hace extremadamente difícil servirle a Dios en estos tiempos, peor. Sí. Porque los jóvenes, imagínate, las batallas son mucho más fuertes y en verdad aquí los jóvenes tienen que pegarse a sus líderes, a los pastores. O sea, no, eso de que yo no pido ayuda, no siga mi consejo. Pida ayuda. Si usted no puede solo, pida ayuda. Porque el problema es que a veces no lo hacemos por vergüenza. Sí. Ese es el peor enemigo, el egoísmo, la vergüenza, la altivez, de que no queremos reconocer que estamos mal. Entonces, por no querer reconocer para el que dirán, pues entonces no hablamos. Pero entonces ese no debe ser el procedimiento. No. El procedimiento debe ser que, mira, si tú caíste, tú fallaste, habla para que alguien te ayude a levantarte. Sí. ¿Entiendes? Si tú sientes que tú no puedes levantarte solo, o sea, aquí no hay vergüenza. A mí no me da miedo decir que caí. Yo caí y nadie está libre de caer. La Biblia dice que esté firme, que se crea que está firme, que se vele que no caiga. ¿Entiendes? Porque cuando más tú te piensas que tú estás ahí, yo estoy con Dios, no. Ahí te caíste. Y entonces la vergüenza, ahí el diablo dice, no, cállate. Sí. La vergüenza, tú sabes, ¿no? Tú cantabas, tú predicabas, cállate la boca, no digas nada. Entonces ahí preferimos irnos en vez de buscar ayuda. Entonces mi recomendación es que busquen ayuda. O sea, si tú caíste, lo que sea que estés pasando, busca ayuda. Aquí no estamos ni para señalar ni para juzgar, aquí estamos para levantar y para ayudar. Aquí somos un cuerpo y le servimos al mismo Dios. Sí. Mari, ¿tú querías decir algo? Sí, pero tú siempre has sido como yo dependo de mí, como así, o eso fue algo que cuando llegas a la iglesia, como ahí tú empezaste a hacer eso. No, es que yo siempre he sido así, siempre he sido sola. Y entonces cuando yo estuve presa, como quien dice, en mi propia casa, pasando por todo lo que pasé, yo salí de ese proceso sola. Mis papás no sabían por lo que yo estaba pasando, nadie en mi familia sabía por lo que yo estaba pasando, nada. Yo solita llamé a la policía, yo solita me fui de mi casa, me fui para un hogar de mujeres víctimas de violencia doméstica
Y allí cuando salí, eché para adelante sola. O sea, sola. O sea, la gente vino a saber lo que a mí me pasó cuando me desaparecí, que nadie me encontró. Que porque cuando tú entras a esos hogares, ellos te quitan teléfono, ellos te quitan todo. So ahí, yo, cuando me metí ahí, avisé a mi papá, mira, estoy aquí, para que sepan. Y ahí entonces ellos, ¿qué pasó? 8 años en esa condición y nadie supo. 8 años en depresión y nadie supo. 8 años viviendo un infierno y nadie supo. Entonces yo salí. Mira, hay gente, a veces yo veo mujeres que están pasando por situaciones como esa y he escuchado gente decir, porque son unas bobas, ¿por qué no llaman a la policía? Es que la gente no entiende el miedo. El miedo es tu peor enemigo. El miedo no te deja hacer nada. Es otra cosa. Porque cuántos años estuve yo tratando de salir de ahí y el miedo no me dejó salir. El propio miedo fue el que no me dejó salir, porque yo pude haber hecho lo que hice 8 años después, coger el teléfono y llamar a la policía, lo pude haber hecho 5 años antes. Sí. Pero el miedo no me dejó hacerlo. Entonces, yo pues siempre he sido así. Y yo siempre dije, si yo pude salir de eso, yo puedo salir de cualquier cosa. Wow. Sí. Y eso es algo que también los jóvenes hoy en día también piensan, como, solamente soy solo cuando están en depresión o cuando están pasando de alguna cosa que soy sola, pero también, como tú dijiste, también es necesario también agarrar ayuda y también decir a alguien que tú estás pasando, que tú estás sintiendo, porque no todo, como los jóvenes, yo pienso, no sé, cuando yo estaba en depresión, yo me sentía sola, no decía nada, nadie sabía nada. Pero para mí, cuando si hay algún joven que se siente así, ahora yo digo que no es bueno que tú estés como quiet, que tú estás pasando, no, eso para mí no se nada. Sí, porque a veces también es como, no quiero decir, creo que Yari dijo algo así, no quiero decir nada, pero después agarran eso como algo como bueno, como, yo puedo hacer todo solo, y se aplastan. Y eso no puede ser así tampoco, porque ahí mismo viene Dios. Otra vez para que aprendan. Y a veces es como lo mismo y lo mismo y lo mismo va a seguir pasando hasta que tú no pases el examen, hasta que Dios no vea que tú puedes, porque no es bueno. Y es algo que, como el miedo que usted dijo, es otra cosa, más de la ansiedad, de la depresión, es otra cosa, porque nos consume, nos come, es como algo feo. Y tal vez, como usted dijo, tal vez usted hubiera podido buscar ayuda, pero fue el mismo miedo que no la dejó. Exacto. Y eso es algo que pasa mucho aún en la juventud, que lo impacta, como el miedo de hablar, el miedo de poder decir cosas, por el qué dirán. Por el qué dirán. Es que estamos en una sociedad que todo lo criticamos. Entonces se nos hace más fácil señalar que ayudar. Entonces ese es el miedo de mucha gente y no los culpo. Porque es que la mayoría de esas personas están dentro de la iglesia y no debería ser así, porque se supone que en la iglesia estamos para restaurar y para ayudar, pero hay mucha gente que lo que te ven es en el piso y eso es lo como estaba diciendo el pastor el otro día, eso es lo primero que comparten cuando caíste, pero lo bueno que hiciste eso no lo compartieron. Entonces por eso es que muchos jóvenes pues no quieren hablar. No quieren decir lo que les está pasando, porque entonces lo primero que hace la iglesia, en vez de ayudar y restaurar, es señalarlos. Entonces, en eso como iglesia nosotros tenemos que mejorar. Porque entonces como queremos la juventud, pero entonces cuando la juventud viene y se tropiezan, rápido los señalamos en vez de ayudarlos. Y también cuando ellos en su juventud fueron peor que los jóvenes de hoy en día. Lo que yo digo, que aprendí, como yo le digo a veces, mira, cuando yo le digo a veces a Yonari, mira, cuando yo tenía tu edad, ya yo había hecho y deshizo hace rato un montón de cosas, ¿entiendes? Entonces yo le doy gracias a Dios de que ella está aquí, tú sabes, está aquí y mi Acel y se han criado pues en la iglesia, porque a veces la gente me dice a veces, tú eres muy fuerte con ellas, pero es que yo no quiero que pasen por lo que yo pasé. Yo no quiero que cometan los mismos errores que yo cometí y que
vayan a pasar por algo similar a lo que yo pasé. Y a veces no es que uno sea muy duro, pero es el miedo, porque es que el enemigo es astuto. Sí. Y se mete por donde menos tú te esperas se metió. ¿Entiendes? Entonces uno tiene que vigilarlo por donde viene. Entonces, en mi caso, pues yo lo vigilo por donde viene, o por mis hijas, o por mi esposo, porque por ahí es que es donde me va a tirar. Porque por ahí es por donde él sabe que me va a doler. Sí. Entonces, el mismo viernes, yo sé que la iglesia estaba bien llena, no sé si muchos me vieron, yo llegué como a las 8:30. Yo llegué tarde. Y yo llegué llorando. Yo estaba pasando por algo difícil y yo no quería venir. Pero yo vencí y vine. Pero, o sea, lo que... Yo venía con eso desde mi trabajo. Yo estuve en mi trabajo tranquilita. Yo me monté en mi carro y el llantén empecé a llorar por ahí para abajo. Pero, en medio es que de ese llantén, como yo dije aquel domingo que canté, a veces tenemos miedo de decirle sus 3 verdades a Satanás. Sí. Porque yo llorando, delante de Dios te lo digo, llorando, le dije, te voy a decir una cosa en el carro. El que me vio al lado mío dije, está loca hablando sola, a ver con quién. Y yo le dije, te voy a decir una cosa. O sea, me tiraste y me dolió. Yo dije, pues si estás pensando que con esto me vas a sacar, te equivocaste. O sea, te equivocaste. Yo le dije, y le dije, tú sabes qué, estoy llorando, pero estoy contenta porque sé que si me tiraste porque algo estoy haciendo bien. Yes, amen. O sea, si me tiraste porque estoy haciendo algo que te está molestando. Ajá. Y como te está molestando, lo voy a seguir haciendo aunque me sigas tirando. Amén. Gloria a Dios. Y así yo allanté limpia por el camino, pero así iba. Así iba, Sí. peleando. Tú sabes, peleando con Satanás ahí. Y yo, el que me ve aquí me va a decir que estoy loca. Llorando y manoteando ahí. Entonces, o sea, no, tenemos que velarlo por donde viene. Sí. O sea, velarlo por donde viene, porque si yo me dejaba llevar por eso que pasó, que me dolió, me quebrantó, yo no venía a ese día al culto. Y ahí ya me tumbaba depresión. No tan... Y yo, pero yo lo discernía a las millas. Y yo, que esto me estás tirando, ¿está bien? Yo le dije, está bien, algo estoy haciendo bien. Me está doliendo, pero algo estoy haciendo bien, porque estás remolesto. Y tú sabes que hay que dar la pelea. Sí. Hay que dar la pelea. Cuando recibamos, que me dolió. Está bien, me dolió, pero para adelante. Sí. Sí. Eso sí. No hay Si que te dolió, algo estás haciendo bien. Amén. No hay que quedarnos en el piso. Ujú. Hay que levantarnos. Ujú. Y también, como tu familia te ha ayudado en tu proceso, como empujarte más, como yo sé que tú dijiste earlier, como Yona y mi les decían, vamos a la iglesia, como ellos te empujaron. Sí. Mira, a veces yo les digo, mira, déjenme. Yo casi no hay paraje en la puerta de mi cuarto, pero a veces hasta se los agradezco. No se los digo, pero agradezco, porque a veces está el desánimo ahí, tú sabes. El desánimo, que si el cansancio y tú sabes, el enemigo queriendo robar la bendición, porque muchas veces de esas veces que yo no he querido venir, cuando vengo, cuando más recibo. Yeah. Sí. Y que el enemigo sabe. El enemigo sabe, entonces no nos podemos quedar, o sea, no nos podemos dejar de congregar, no podemos ser domingueros. Hay que venir, como dice yo, sigo los martes aquí. O sea, casi nadie viene los martes, pero es que tienen que venir los martes. Porque es que los martes es el día que más tarde salimos de aquí, pero no, o sea, no como diría uno, como aburrido, sino, tú sabes, con manifestación de Dios aquí. Sí. Porque Sale uno edificado. muchos ven la iglesia como una rutina, Ujú. pero realmente no saben de lo que se pierde. Sí, los martes así y es. jueves. Pero por lo mismo hay mucha juventud que está allá afuera que necesita de Dios. Y lo único que yo puedo decirle, y después ustedes pueden decir algo también, es que Cristo es el único que los va a poder ayudar. Él es el único que va a poder ayudarlos a sobrepasar esa ansiedad, esa depresión, todo lo que pasen en su vida. Él es el único que va a estar cuando tal vez, como decía nuestra hermana Yari, nadie esté. Y Él es el único que puede sanar el corazón roto. Y
y no es solo de los martes, tienen que venir los jueves, los domingos, todos los días, porque es algo, cuando uno ya se mete, como cuando uno ya viene a Dios, es algo como, bueno, para mí fue algo así, fue como un enamoramiento que uno no puede entender, como, oh, I want to be here all the time, como el altar, la presencia de Dios es algo que uno anhela todo el tiempo. Y no solo se trata de un micrófono, no solo se trata de correr, eso es bueno, pero ¿de qué te vale tener manifestaciones sin presencia? ¿De qué vale correr? Y es que si no está Dios? No todo el tiempo Dios está en el corre y corre. Ajá. O sea, la Biblia dice que Elías pensó que Dios estaba en el torbellino y en el terremoto, pero no, estaba en el silbido apacible. Sí. So que a veces tú ves la gente ahí, pero la gente está recibiendo. Sí. ¿Me entiendes? No todo el tiempo es el corre y corre es bueno, nos gusta el corre y corre. Pero No todo el tiempo. hay veces que tú sabes, la gente está recibiendo la palabra. Sí. Aún cuando todo está callado, Sí, en la prédica. un corazón está siendo ministrado. El otro día llegó aquí un joven, ayer creo que fue en el servicio de ayer, donde se metió la gloria de Dios, y toda la gloria y honra de Dios. Pero hay jóvenes que se están levantando de nuevo porque están reconociendo que solo Dios puede ayudarlo, solo Dios puede levantarlo. Aún jóvenes que están llegando de diferentes partes, que tal vez vinieron, se apartaron y regresaron, pero sabían que el único que podía ayudarlos era Dios. Y eso es algo que tenemos, bueno, yo le recomiendo a la juventud que hagan, porque no se van a arrepentir. If one day we were outside and we were doing things that were wrong, look at us now. Vale la pena perseverar, vale la pena seguir adelante, vale la pena dejar todo lo que nos atormentaba para seguir a Dios. ¿Tú quieres decir algo? Sí, no, I want to continue. Que todo dejar amigos, dejar todas las cosas del mundo es algo que Dios no te va a decir algo como dejas algo para que cuando tú ya lo dejaste, que ya solamente te va a dar más. Eso es algo también que en el proceso también puedes aprender, que si Dios te está poniendo en un proceso es por una razón, es por Él quiere decirte, mostrarte o enseñarte algo en ese proceso. Yo sé como joven es difícil estar en procesos y también sentirte sola, solo, pero para mí, eso es it helps, it does, it shows a lot of, where God wants to lead you and where He wants, how He sees you is how He wants to mold you and form you to be like. So, yo sé que hay algunos jóvenes que están en procesos y se sienten como no pueden salir, no pueden. Como que no se van a volver a levantar, pero sí pueden. Sí pueden. Sí se Con puede. Dios todo lo puedes, todo. Y sí, no sé qué es. Sí, no, tienes razón, tenemos que, mi oración todos estos meses fue, levántame, Sí. o sea, levántame, se puede. Sí. Uno a veces piensa que no puede, pero sí se puede. Y como dije anteriormente, si tú sientes que tú solo no puedes, pide ayuda. Sí. Moisés necesitó de Aarón y Hur en algún momento que le levantaran las manos. Sí. O sea, todos en algún momento necesitamos las manos. Yo en medio de todo eso, a pesar de que no le decía nada a nadie, siempre vino alguien a darme un abrazo y a decirme algo de parte de Dios. O sea, por eso es que es tan importante los dones en la iglesia, que la gente tenga discernimiento. Sí. A veces más que estar pidiendo tantas cosas que son inútiles, a veces digo yo a veces siempre le digo, Señor, dame discernimiento, o sea, para darme cuenta si hay alguien que está pasando por algo, porque a veces no, por causa de que no tenemos discernimiento no nos damos cuenta. Sí. Y ese viernes que yo entré y Catherine me dio un abrazo ahí que lo necesitaba. O sea, ella literal, yo creo que sentía lo que yo estaba sintiendo. Y ella comenzó a llorar también. O sea, me edificó. Sí. ¿Entiendes? Y eso fue el discernimiento que ella tuvo, de que se dio cuenta que yo estaba pasando por algo. Yeah. Entonces, como iglesia también tenemos que pedir discernimiento. Sí, para ayudar. Tenemos que seguir adelante y, como decíamos, levantarnos. Sí. Ujú. Y quería preguntarle, bueno, pedirle
que si podía cantar unas estrofas de su alabanza, que tal vez toda su alabanza la marcó, pero quisiera saber como tal vez de unas letras que tal vez tocaron su corazón. Yo creo que la estrofa. ¿Puede cantarla? Ay, Señor, qué aprietos me ponen. Arrojada en las profundidades, hundida estaba yo. Poderosas aguas me envolvían, sentía que moría. En mi aflicción yo clamé al Señor y Él me respondió. De la tierra de los muertos me sacaste, tú me rescataste. Y hoy te doy gracias por aquella prueba, también por lo que pasé. Te doy gracias por el sufrimiento y todas las tormentas que pasé, pues entendí que era necesario pasar por pruebas y tribulación, porque eso me llevaría hoy a encontrar mi salvación. Pero tú sabes que lo más que me marcó a mí fue la estrofa. Esa fue la oración de Jonás. Esa solo, busca el capítulo 2 de Jonás y lee la oración de Jonás. O sea, cuando más hundido uno piensa que está, cuando más perdida yo sentía que estaba, ahí yo clamé y el Señor me ayudó. Sí, gloria a Dios. Y hoy por hoy pues le doy gracias a Dios por esa prueba Gloria a Dios. que me llevó hasta aquí. Gloria a Dios. Amén. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro cuarto podcast. Y para las personas que quisieran escuchar esa hermosa alabanza, ya está en YouTube y en todas las plataformas. Se llama El Propósito por Yaritza Cruz y la pueden buscar y escuchar. Y también los invitamos todos los martes, jueves y domingos y también los viernes. Mañana estaremos con nuestro servicio de jóvenes por la noche a las 8 p.m. y el domingo estaremos de nuevo en la casa de Dios a las 11:30. Los invitamos, no es en vano estar aquí, y le damos gracias a todos los que están viendo y también a nuestros pastores por siempre apoyar a la juventud de la casa y por siempre confiar en nosotros y por siempre empujarnos y a levantarnos. Le damos gracias, Yari, porque vino y nos habló. Y I'm sure y estoy segura que hay una vida ahí que fue edificada, porque siempre hay alguien que tiene que escuchar eso. Y manden siempre sus oraciones y peticiones que tengan, porque siempre las estamos viendo, siempre estamos orando por ellas. Y le pedimos solo una cosa, que siga orando por la juventud, no solo de esta casa, sino que mundialmente, porque hay personas que están ahí, que están pasando por procesos fuertes, que no todos se pueden levantar. Y aunque tal vez piensen que se van a hundir, sabemos que Dios tendrá misericordia, y eso es nuestra fe. Y ahora le quisiera preguntar a nuestra hermana Yari si pudiera despedirnos en oración. Sí, amén. Antes de despedir, si no tienes culto el sábado, hay campaña de damas aquí. Viene una predicadora de Puerto Rico, una evangelista que Dios la usa tremendo. Y si no tienes culto, date cita aquí, 7:30. Están todos cordialmente invitados. Sí, amén. Vamos a orar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos la gloria y te damos la honra, Padre bueno, Padre lindo, Padre precioso, Señor, Padre. Gracias, Señor Padre, por esta noche, Señor, habernos permitido hablar, Dios mío, Padre, de lo que tú has hecho en cada uno de nosotros, Señor amado, Padre. Yo te pido, Dios mío, Padre, que esto, Señor Padre, haya sido de edificación, Padre, aunque sea para una vida, Señor amado. Con que una vida haya sido edificada, Señor Padre, estamos contentos, hemos cumplido con la misión, Señor Padre. Yo te pido, Dios mío, Padre, Dios mío, que ahora mismo nos lleves tú, Señor, con bien, Padre, cada uno a nuestras casas, Señor, a estas dos jovencitas que van lejos, Señor, Padre, guíalas, Señor, cuídalas, Señor, sé tú tomando el dominio y el control, Señor, Padre. Todo esto te lo pedimos, Dios de gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.